Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra plegaria delante de ti, suplicando tu gracia y tu favor para poder declarar tu palabra y recibirla en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que es pan del cielo, sabiendo que es tu verdad que viene a conformarnos en la imagen y en la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Rogamos, Padre, que tú bendigas esta tu palabra y que uses esta verdad para humillarnos, para alentarnos y llevarnos a la comunión y el esfuerzo en tu gracia, Padre, para ser reconstruidos de acuerdo con tu voluntad a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana anterior estuvimos considerando el yelmo de la salvación y cómo este nos sirve para proteger nuestra perspectiva cristiana, cubriendo todo nuestra cabeza, los oídos, los ojos, así como el soldado romano. Sería un grave error, como sabemos, salir al campo de batalla sin este yelmo de salvación, sin esta esperanza de salvación gobernando cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y continuando ahora con el tema de la armadura de Dios, en el versículo 17 no solamente nos manda tomar el yelmo de la salvación, sino también dice la espada del Espíritu en el versículo 17, 6-17 de Efesios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este va a ser nuestro tema. Como sabemos, el soldado romano usaba dos tipos de espada, una espada corta y otra espada larga. La espada larga es la que está referida aquí en Romanos 13, cuando está hablando de la necesidad de someternos a las autoridades, y el apóstol menciona en el versículo 4 que los gobernantes, sabemos, no son puestos directo por Dios por votación, ¿no? Sino cuando la Escritura dice que son puestos por Dios, nos indica que Dios está en control en todo tiempo en su gobierno, permitiendo las cosas que suceden. Y así el ministro que es puesto, nos advierte la Escritura en el versículo 4, dice que los gobernantes en todo sentido llegan a hacer la voluntad de Dios, no porque ellos sean apegados a la voluntad revelada de Dios, sino porque al hacer lo que hacen están finalmente cumpliendo el propósito de Dios, ¿no? Si es algo malo lo que hacen, Dios lo está permitiendo. No quiere decir que Dios lo haga, Dios lo está permitiendo en su voluntad permisiva, así es conocido, ¿no? Este punto. Así que dice que los gobernantes son ministros de Dios para nuestro bien. Pero si hicieres lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, en la versión antigua el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para el castigo al que hace lo malo. Sí, muchas personas se espantan, ¿no? La palabra usada aquí es la palabra machairán, es la palabra griega machairán, y era la espada usada para juicio. Esta espada es de sentencia, es de muerte, es la decapitación, ¿no? Lo que está hablando, ¿no? Muchas personas se espantan, ay, como la pena de muerte. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Y no es una chiripada, o sea, no se le salió ahí de repente, ¿verdad? En Hechos 25:11, cuando él iba camino hacia su destino trazado, ¿no? A ser juzgado, dice en 25:11, ¿no? Dando su testimonio ante el rey Agripa, y dice, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué dice? No rehúso morir. O sea, si lo que hice vale la pena de muerte, muchas personas que se escandalizan y dicen, no es posible que los cristianos crean esto. No, sí lo creemos. Está establecido, ¿no? Hay cosas que si el hombre en el Antiguo Testamento, cuando un hijo era contumaz y rebelde, decía, sáquenlo allá afuera y apedréenlo. No es la pena de muerte, ¿sí? Tendríamos menos jóvenes y menos personas adultas, ¿no? Latosas y
delincuentes si nosotros hubiéramos hecho, ¿no? O si se mantuvieran los preceptos que Dios ha dado. Pero no es la discusión ahorita. Génesis 9, 5 y 6, solamente estoy hablando, dice que de la mano del hombre demandaré, ¿no? La sangre que el hombre derramare, ¿no? La pena de muerte está establecida, ¿no? Anote el texto por ahí, Génesis 9, 5 y 6. Entonces, esa es la espada larga, la que se usaba para decapitar, ¿verdad? Como pena de muerte. Ahora, la palabra que aparece aquí, volviendo, ya los veo con cara de espantados, entonces ya nos cambiamos a la otra espada más corta, ¿no? Hemos hecho cosas dignas de muerte, ¿no? Entonces nos espanta la espada gigante. Ahora, la espada de la cual habla aquí en Efesios 6 es la espada corta, conocida como rema, ¿no? Aquí es esa espada corta, en el griego rema, que era usada en el combate por el soldado romano, en el combate cuerpo a cuerpo. Esta espada era usada, ¿no? Hemos visto alguna película, ¿no? Donde están combatiendo, ahí es la espada corta, 80 centímetros, alguna cosa así. Y era usada tanto para defender como para atacar, ¿verdad? Las dos cosas. Los soldados romanos se entrenaban mucho tiempo, dedicaban mucho tiempo para el uso de esta espada. Y es que el buen uso del buen uso de esta espada dependía realmente proteger su vida o morir en el campo de batalla. ¿Sí? Del buen uso de esta espada correspondería la victoria o la derrota de su ejército. Por lo tanto, ellos protegían su vida con esta espada corta, defendían su vida y alcanzaban la victoria derrotando al enemigo, ¿no? Esta espada tenía una característica que la hacía muy especial. ¿Sí? Esta espada era una espada de doble filo. Entonces, por donde quiera te cortaba, ¿no? Tenía un doble filo, sus dos aristas eran cortantes. Ahora, entonces, en la palabra, en la Biblia, el apóstol nos dice que la espada, dice, tomando también, aparte del yelmo, la espada que es la palabra de Dios, ¿no? Esta es que es la espada del Espíritu. Lo tiene ahí 6:17, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento usa dos palabras griegas traducidas como palabra. La palabra logos, que se usa para referirse a Cristo, ¿no? Como el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra rema, esta palabra, vuelvo a repetir, se usa para referirse a declaraciones específicas de la propia escritura, ¿no? Para referirse a un párrafo, a un versículo, a una frase, declaraciones cortas y directas que forman parte de la palabra. Todas ellas, aunque es tomada una sola parte, todas ellas juntas forman la palabra de Dios, ¿no? Ese es el sentido en que es usada aquí en 6:17, ¿sí? La palabra rema, no la palabra en sentido general, no la fe una vez dada a los santos, toda la escritura, sino una declaración específica de la Biblia, un párrafo, una frase. Cuando el apóstol, por ejemplo, nos habla de ceñirnos con el cinturón de la verdad, nos habla de toda la verdad que es declarada en la Escritura, ¿no? Para ceñir nuestras vidas. Pero cuando habla aquí de esta rema, nos está hablando de declaraciones sencillas, frases sencillas, porciones específicas que vienen a nuestra mente, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo y que nos recuerdan principios, consejos, preceptos de la palabra, normas de la palabra de Dios, ¿no? Que vienen a nuestra mente. Y esto desde un principio lo decimos, ¿no? O sea, si usted no ha leído la palabra de Dios, las declaraciones no van a llegar a su mente. ¿Sí? O sea, es obvio, ¿no? No, yo estoy esperando que me llegue aquí
Primera de Corintios 4:7, ¿no? Entonces, y no ha llegado, ¿no? No ha llegado, no va a llegar. Si no lo has leído en tu vida, jamás va a llegar a tu mente, ¿verdad? Entonces, tenemos la ilustración de nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando se fue al desierto para ser tentado, ¿no? por el enemigo. Y vemos específicamente el uso de la escritura, ¿no? De esta palabra como una rema, ¿no? Como una espada corta, cuando nuestro Señor fue tentado y respondió al enemigo siempre combatiendo con la palabra de Dios, usándola como una rema, ¿verdad? Contestando cada una de sus tentaciones con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Así podemos ver en Mateo 4:4. La primera tentación era provocar a Cristo a resistir el hambre, ¿no? Después de 40 días de ayuno, ¿sí? Era a satisfacer su hambre, sin esperar en Dios, sino tomando la iniciativa de hacer un milagro, y decir, di que las piedras se conviertan en pan, ¿no? O sea, no esperes en Dios, di que las piedras, usa tu poder divino para resistir la tentación. Entonces ya tendríamos que fue hombre, ¿no? Y cuando se vio en necesidad, usó sus poderes para, no, ¿verdad? No es lo que tenemos ahí. En todo fue igual a nosotros, excepto el pecado, ¿no? Entonces no usó su poder para satisfacer su necesidad, sino que esperó como nosotros, ¿a qué? A que Dios le proveyera, ¿no? Entonces el diablo le tentó a obtener el pan sin Dios, sin esperar en Dios, a actuar usando su poder divino. Y el Señor cita Deuteronomio 8:3, cuando Dios sustentó a Israel con el maná, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y de esa manera esperó en Dios y no cayó en la tentación, ¿no? ¿Cómo usó la palabra? ¿Cómo usó Deuteronomio 8:3? O sea, diciendo, no, yo voy a esperar en Dios. Israel no tuvo pan en el desierto y Dios le sustentó, ¿cómo? Con maná. O sea, Dios sustentó a su pueblo, ¿no? De la misma manera yo debo esperar, y esperó, ¿no? Era la tentación de obtener pan sin Dios y pasó respondiendo al diablo, ¿cómo? Citando la escritura, ¿no? Deuteronomio 8:3. La segunda tentación, al ser provocado, ¿no? A buscar, Mateo 4, versículo 7, a buscar lo que algunos autores han llamado la tentación de prestigio sin Dios. Y esta tentación era una tentación que exaltaba a Cristo, ¿no? Exaltaría a Cristo, ¿no? Este es el que se aventó de las almenas del templo y fueron los ángeles, y antes de que se partiera la cabeza, llegaron los ángeles y lo levantaron. Este es, ¿no? Este es. O sea, entonces, ¿ese era el propósito de Dios? No. Cristo no debía ser reconocido por un acto circense. Cristo debía ser levantado en la cruz del Calvario, haciendo su obra, ¿no? Sustitutiva en la cruz del Calvario. Pero el diablo le estaba llevando, te vas a hacer famoso, ¿no? Si te avientas y los ángeles te van a detener. ¿Sí? Aquí está no es un acto circense, ¿no? Vino a subir a la cruz del Calvario y así ser exhibido, ¿no? La luz de las tinieblas, la luz en medio de las tinieblas, la obra salvadora. Entonces citó el Salmo 91, versículo 11 y 12, ¿no? No tentarás, no provocarás al Señor al Señor tu Dios, ¿no? Sino que Dios había prometido a Israel en ese salmo que protegerlo de sus enemigos. No te van a matar, no sabemos, los israelitas guardaban el sábado y abandonaban su lugar y lo dejaban solo y se iban a adorar a Dios, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo sus enemigos no fueron a atacarlos en ese día, ¿verdad? Cuando estaban descuidados adorando, ¿verdad? Entonces Cristo citó ahí el Salmo 91, 11 y 12, estando siempre considerando y esperando en la protección divina, ¿no? Entonces,
Esto corresponde en nuestro tiempo a la idea de, no, voy a 200 kilómetros por hora porque Dios me protegerá. No, ya estás fuera de los límites. Te estás aventando desde las almenas del templo y vas a acabar hecho picadillo, ¿verdad? Hecho pinole, ¿verdad? Y tu carro también, obviamente, ¿verdad? Entonces no debes manejar de esa manera. Estás tentando a Dios, provocando a Dios. Finalmente, en el mismo pasaje fue tentado para obtener poder sin Dios, así los teólogos llaman a esta tentación. La primera, pan sin Dios; la segunda, prestigio sin Dios; la tercera, poder sin Dios, ¿no? Él le tentó al Señor para decir, yo te puedo dar el control y el reino del mundo, ¿no? Sabemos de primera de Juan 5, 18 al 20, dice que el maligno tiene el gobierno de este mundo, ¿no? En la voluntad permisiva de Dios. Entonces le ofrece, si me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y tú vas a ser el gobernante máximo, ¿verdad? ¿Sí? Era una tentación de obtener el poder, pero no por el camino correcto, ¿no? Cristo siguió el camino de la obediencia, sufriendo y padeciendo la muerte de cruz. Y después, ¿qué sucedió? Resucitó y fue exaltado. ¿Y qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Sí? Entonces, este era el camino para obtener la supremacía, vamos a decirlo así, que él voluntariamente dejó de usar durante su ministerio aquí en la tierra, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Como si fuera un maleante. Pero siguió esta senda, la senda de la obediencia y el amor de Cristo. De esta manera triunfó y fue exaltado. Entonces ahí en Deuteronomio 6, 13 y 14, él contestó, ¿no? En el versículo 10, lo tiene ahí, 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada vez que Cristo citó Deuteronomio, o cada vez que Cristo citó los salmos, ¿qué estaba haciendo? Usando la palabra, no como alguna señora alguna vez, sin decir nombres, ni siquiera me acuerdo del nombre de la señora, ¿verdad? Pero traía la bolsa, la Biblia en su bolsa, porque decía, no, es que siempre dicen que la Biblia nos ayuda para todo, entonces la traía en la bolsa, ¿no? No sé si para golpear a alguien o alguna cosa así, pero evidentemente no estaba entendiendo la forma correcta, ¿no? La traía la Biblia en su bolsa como un amuleto. ¿Me explico? No debemos ahí. Y echaba la Biblia en su bolsa, ¿no? Para ir protegida. Entonces, no, ¿verdad? No es así. Cristo usó entonces la palabra como una espada corta, contestando y combatiendo contra el enemigo, contra el adversario. Entonces debemos notar Lucas 2:40. Cristo vivió una infancia y una juventud siendo enseñado en la palabra. Estamos notando que citó la escritura como probablemente algunos de nosotros citamos algún salmo, ¿no? Para decir, o el salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Entonces, algunos versículos se quedan en nuestra mente, ¿no? ¿Sí? Cristo, ¿dónde tenía los versículos? ¿Usó su omnisciencia para poder citar los versículos? No. Como hombre conocía la escritura y la citaba en la tentación, usando la palabra como una rema, ¿verdad? Como una espada corta, contestando. Lucas 2:40 nos indica allí, hablando de Jesús, dice, el niño crecía y fortalecíase y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo se llenaría de sabiduría? Tenía en su mente la palabra, ¿no? La estudiaba, la memorizaba. Si usted dice, no, yo me acuesto con la Biblia y cuando no puedo dormir,
agarro la Biblia, ¿no? Y la pongo debajo de la almohada y ya me duermo. No, si no es por ósmosis, hermanos, no es así el asunto, ¿verdad? Si queremos que la Biblia esté en nuestra mente, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que repasar lo que oímos, lo que estudiamos, anotar, hacer resúmenes, y así la palabra va llegando a nuestra mente, hasta que sin darnos cuenta la tenemos en nuestra mente, ¿verdad? A veces no la podemos citar así en una forma textual, que fuera lo más conveniente, ¿no? Pero cuando menos tenemos las ideas, ¿sí?, en nuestra mente referente a textos que dicen esto o dicen aquello, aunque no lo citemos letra por letra, ¿no? Entonces, 2:52 allí mismo del Evangelio de Lucas nos sigue diciendo: Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que en una de esas festividades que Jesús fue a Jerusalén, ¿sí?, se perdió de la caravana, ¿verdad? De la caravana que iba con sus padres, y no lo encontraban y se regresaron de ese camino de un día. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué andaba haciendo? Estaba hablando con los escribas y fariseos, con los sabios ahí, ¿verdad? Y se quedaban asombrados cómo este muchacho, este chiquillo conoce las escrituras. Estaban en su mente, no las estudiaba. Entonces, si nosotros queremos usar la palabra precisamente como una espada, esa espada corta para defendernos, para hacer las cosas, entonces debemos memorizar, debemos estudiar la palabra y repasarla, ¿no? En todo su ministerio, Jesús siempre usó la palabra como una espada corta. Cada vez que los escribas y fariseos y doctores de la ley se acercaban a él, siempre usaba la palabra como una espada corta para atacar y para defenderse, ¿sí?, dando la interpretación correcta. Lucas 10, cada vez que trataban de sorprenderle o tomarle en algún error, ellos pretendían eso, Cristo usó la palabra como una espada para contestarles. Tenemos el ejemplo en 10:25 al 28 de cómo aquel hombre, ¿no?, intérprete de la ley. Lucas 10:25 nos dice allí: he aquí un doctor de la ley. La versión 60 dice intérprete, ¿verdad? Intérprete de la ley, un doctor de la ley, se levantó tentándole. O sea, ya la idea era tratar de ponerle una zancadilla, no tentarle. Ahorita lo voy a agarrar en una falla. Ese era el pensamiento de este hombre, ¿no? Se acercó para tentarle y ahorita vamos a ver cuál era su intención, ¿no? Y le dijo: maestro. O sea, se presentó como un pobre venadito que habita en la serranía, ¿no? Entonces, maestro, y ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna, ¿no? Tú ya sabes, o sea, ¿para qué estás preguntando, no? Entonces, y Cristo le contesta, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? O sea, tú debes de saberlo. Entonces, no, se suelta, aprovechó su oportunidad ahí, se subió al ruedo, al escenario, y enseguida contestó: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Estas cosas harás. Se citó la ley ahí, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Sabemos que la ley, los mandamientos están divididos, ¿no? Los primeros 4 nos hablan del amor a Dios y los otros 6 nos hablan del amor al prójimo. Entonces, a eso se refería: guardas la ley, obtienes una justicia, ¿no? Entonces, si bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero quiso indagar más, ¿no? Y preguntándole: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Y él esperaba, ¿no? La idea de los judíos, aquí está el detalle, ¿no? La idea de los judíos es que solamente otro judío era su prójimo. Los demás eran considerados como animales,
Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, se quiso salir, sí. Te voy a contar la historia, ¿no? Y le cuenta la historia de cómo un hombre, dice, vino a Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, y de regreso ya había rateros, ya había asaltos, aquí no nomás en la carretera Querétaro, México, también por aquí. Entonces, ya había asaltos y todo por allí. Y resulta que agarran a una persona y la asaltan y lo dejan allí tirado, medio muerto. Entonces pasa un sacerdote y lo vio y siguió caminando, ¿no? Sí. Un sacerdote judío, ¿no? Obviamente. Entonces pasa después un levita, uno de la privilegiada tribu de Leví, y pasó así, ¿no? Y lo vio ahí y siguió caminando. Y después pasó un samaritano, ojo, un odioso samaritano. El odioso lo agrego de mi parte, ¿no? Porque sabemos que se dividió el reino, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte, sabemos que abarcaba esta parte, ¿no? De Samaria, ¿no? Entonces ya no eran israelitas puros, estaban mezclados. Entonces los samaritanos eran rechazados como fúchila. No eres tú de sangre azul, ¿verdad? Como nosotros, entonces, fúchila, ¿no? Entonces pasa el odioso, ¿no? El que tenía la sangre medio verdosa, y ya viene. Y ve a este cuate que está allí tirado y lo recoge, ¿sí? Y paga por él y lo deja encargado ahí en el Hospital San José, y cuando regrese yo pago la cuenta. Ay, pues estuvo medio, quién sabe cuánto pagaría, ¿verdad? Antes no fue, ya no digo nombres iba a decir el Star Médica, pero ya no. Entonces, no hubiera podido pagar con 2 denarios, entonces, ni con 30 denarios, ¿no? Que era el mes completo. Pero bueno, pasó este samaritano, ¿y qué cree? Hizo misericordia con él, ¿verdad? Entonces Jesús le pregunta a que ¿quién es mi prójimo? A ver, con la ilustración tú contéstame, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo de este cuate que estaba allí tirado? El samaritano. ¿Quién? El samaritano, claro que sí. El odioso samaritano, el que tú no odias, el que tú odias, el que tú no consideras tu prójimo, ese fue el verdadero, ¿sí?, prójimo de este hombre que estaba allí herido, ¿no? El que usó misericordia. Entonces ve y haz tú lo mismo, porque aunque te sabes la ley, no lo estás haciendo con ese pensamiento de odiar a los samaritanos, ¿verdad? Entonces ve y haz tú lo mismo. Entonces ahí lo redarguyó. Entonces usó la palabra de esta manera, ¿no? Igualmente el apóstol Pablo, Romanos 4, versículo 1 al 3, usaba la palabra como una espada, como una rema. Sabemos de cuál era el precepto judío tocante a la ley, ¿no? ¿Cómo es que tú te salvas? ¿No? Guardando la ley, ¿sí? Guardando la ley, ¿sí? Entonces te voy a platicar el caso de Abraham, ¿no? Ella le platica el caso de Abraham 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fuera justificado por las obras, obviamente las obras de la ley, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero el precepto que Pablo estaba declarando era la salvación de gracia, ¿sí? Y dice, porque, ¿qué dice la Escritura? No dice, y guardó Abraham los mandamientos y fue salvo. No, la Escritura dice, y creyó Abraham a Dios, 4:3 de Romanos, y le fue atribuido a justicia, ¿sí? Para los israelitas, decir que la salvación era por medio de la fe en Cristo era un insulto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está demostrando aquí con el ejemplo, ¿no? Usando la historia de Abraham y cómo fue justificado por medio de la fe, precisamente para decir, bueno, ese es el asunto, 4:16 allí mismo, por tanto es por la fe para que sea por gracia y no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Entonces vemos el uso de Pablo, ¿no? Citando Génesis 15:6,
hablando de que Abraham fue justificado por la fe, por la gracia, ¿verdad? Y no por las obras de la ley. Lo mismo, ¿no? En Romanos 9, versículo 13 al 16, donde el apóstol Pablo está declarando, ¿no?, la doctrina de la elección soberana de Dios, diciendo: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y esto sonaba no solamente al hombre de nuestro tiempo, pero al hombre de aquel tiempo. Escuchar hablar de la predestinación, escuchar hablar de la elección divina, que Dios escoge soberanamente a aquellos que han de ir al cielo, aquellos que de entre toda una masa caída de seres humanos, Dios escoge toda la masa humana caída, condenada bajo el estigma de la entrada del pecado, y unidos con Adán, pecamos y por lo tanto estamos desechados de parte de Dios. Por eso toda la humanidad desechada, ¿sí?, de que descendemos de Adán. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser rescatados. Para eso vino Cristo. Pero ¿quiénes van a ser rescatados? E inmediatamente la mentalidad humana: no, todo tiene que ser igual, ¿no? ¿Sí? Cálmate, iba a decir que eras cubano o alguna cosa así, pero ya no lo digo, mejor no. Todos una ración igual, perdón. Sí, la mentalidad, todos iguales, ¿no? A todos les gusta el color, este color, pues todos uniformados, ¿no? Todos iguales, y distribuimos igual. ¿Me explico? Claro, se trata de la salvación. Entonces obligamos a Dios a que salve a todos y a que le dé oportunidad a todos, porque si Dios no es así, entonces no sería un Dios justo, y yo estoy en desacuerdo con eso, dice, ¿no? Y así se desgarran las vestiduras, ¿no? Diciendo: no, Dios tiene que ser justo, y para mí el concepto de justicia es bueno, ¿quieres justicia? Ok, entonces cayeron en Adán, están muertos en Adán, y ahí se quedan condenados en Adán. Eso es justicia. ¿Quieres eso? ¿Cómo está eso de la gracia? Pues sí, si quieres justicia, entonces en Adán todos mueren, ¿no? ¿Cómo está lo de la gracia? Que Dios elige de entre una humanidad caída a los que han de ser salvos. Nadie lo merecemos, pero la gracia nos escoge, ¿no? Fíjese bien cómo en Romanos 9:13 la historia es traída de Éxodo 33, del 16 al 19. Cuando Moisés decía: sí, Señor, que si tú no vas con nosotros, nos vamos a perder. Que tú vayas con nosotros, conmigo y con tu pueblo Israel, y nos introduzcas y nos salves a todos. Y entonces Dios le muestra sus atributos, ¿sí?, y empieza a proclamar su nombre. ¿Y qué proclama, no? La proclama que hace Dios para aclarar la mente de Moisés es: Moisés, no es tú, y no me puedes obligar a salvar a todo el pueblo de Israel. Proclamó su nombre. ¿Y qué proclamó? Su soberanía en la salvación. Yo, Jehová, fuerte, celoso. Y luego dice: que tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Tú no me vas a decir a mí las reglas que yo voy a establecer para la salvación. Yo soy soberano, dice Dios, y yo salvo ¿a quién? Al que quiera. Voy a tener misericordia del que yo quiera. Y así el apóstol en 9, 13, 15 y 16 de Romanos, vea que le recuerda, dice a Pablo, desde el 14, ¿no? Cuando empieza a hablar el concepto 9:13, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Y qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es que no fue parejo el asunto. De toda la humanidad perdida escogió a algunos. Y Dios dice: ¿y qué? ¿No puedo tener misericordia de que yo tenga misericordia? O sea, lo hemos puesto 1000 veces la ilustración, ¿no? Cuando usted va al centro,
va y lleva un costal de monedas, ¿no? Porque cada persona que le pide, usted está obligado a darle, ¿así es? Y lleva, cada vez va a llevar un costal más grande. Ya, ¿no? Y lleva su costal gigante, ¿no? Y a veces usted va rápido y o no trae cambio, trae puros billetes de $1,000. Y no le da a nadie. ¿Sí me explico? Es injusto. Lo van a demandar todos esos pordioseros, esas personas, entre comillas, ¿no? Que están en esa condición, lo van a demandar a usted porque usted pasó por allí y no les dio. ¿Van a ganar la demanda? No, hasta aquí pasó Israel y no me dio. Yo también estaba en la esquina y tampoco a mí me dio. ¿Sí me explico? ¿Estamos obligados a dar? No. Ejercemos de una manera soberana nuestra capacidad de dar en la medida que Dios nos da, ¿no? ¿Le damos a quién? Al que queremos. Y no nos pueden juzgar. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a dar nada. ¿Se me explicó? Entonces, de la misma manera, Dios es soberano en la salvación. No está obligado a darle al hombre ¿qué? Nada. No, Señor, Moisés, Señor, nos vamos todos. Moisés amaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Amaba al pueblo de Israel y no quería que ninguno se perdiera y oraba, ¿por qué? Por todos. Cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? Señor, oramos por por aquel, oramos por todos los que tú has escogido, oramos por todo el mundo porque nosotros no sabemos quiénes son los que van a ser salvos. Le predicamos a todo el mundo porque nosotros no sabemos. Nosotros predicamos la gracia en una forma en una forma ciega. No estamos, eres tú elegido para poder predicarte la gracia, ¿no? No, nosotros predicamos ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Predicamos el evangelio a todas las personas que se nos atraviesan, porque no sabemos a cuáles Dios va a salvar. La palabra de Dios es el punto de toque para discernir el que oyere, el que creyere, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros le predicamos al que se nos atraviesa, ¿no? No distinguimos. Ahora, entonces, aquí en 15:16 de Romanos, Dios establece su soberanía y le contesta a Moisés, ¿no? Cuando Pablo está citando que Dios elige y Dios predestina, luego se le echaron encima. Esto es injusto. Esto no. ¿Qué no han leído en Éxodo cómo Dios le dijo a Moisés? Que él no iba a salvar a todo el pueblo, que iba a tener misericordia del que él quería tener misericordia. ¿Que no han leído la escritura? A Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque Esaú era el primogénito, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada fuera de lo que la propia escritura dice. Estaba usando la escritura como una rema, como una espada corta para establecer en este caso la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Bueno, así. Entonces, para defenderse o para atacar las fortalezas de la ignorancia y las tinieblas del error, para hacer huir al enemigo, es necesario el uso de la palabra de Dios como una espada corta, ¿no? La espada del Espíritu, la rema de Dios. No solo para defendernos y atacar, pero la palabra nos es útil para enfrentar todos y cada uno de los aspectos de la vida humana. Todas las cosas son tratadas, si no directamente, por principios generales que gobiernan, ¿no? La persona de Dios, sus atributos, sus perfecciones,
Todo es tratado en la Escritura de tal manera que cada aspecto de la vida humana se puede tratar y resolver con la palabra de Dios, citando el texto, citando el pasaje, citando los principios adecuados que nos son dados en la palabra de Dios. Por eso hay que conocer bien la espada. Si llevamos más adelante la imagen, si no usas la palabra correctamente y agarras la espada por el lugar equivocado, la espada te va a cortar. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, todos nuestros conflictos, todos nuestros temores pueden ser resueltos por esta espada corta que es la rema de Dios, ¿no? Así es lo que nos está enseñando la palabra inspirada de Dios. Como obreros, como ministros de la viña del Señor, esta espada corta, la palabra de Dios, ha de ser nuestra herramienta de consejo, nuestra norma de fe y práctica, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿tú qué piensas de esto? Uno puede contestar, yo pienso, ¿no? Yo pienso que robar es malo, ¿sí? Ah, no, ya me estás diciendo que es lo que tú piensas. Sí, basado en la palabra de Dios, estoy dando mi consejo. No es que sea de mi mente, ¿sí me explico? Pero como la palabra está en mi mente, mis opiniones y mis preceptos, que son hechos conforme a la Escritura, estoy tomando la Escritura, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Porque, claro, sería mucho mejor si tenemos todo el principio y todo el concepto en nuestra mente, ¿no? Para poder citar específicamente los versículos, que de hecho debe ser así, ¿no? Para citar la palabra. Entonces el consejo debe ser en base a la palabra de Dios, pasajes, mandamientos, normas específicas de la palabra para aconsejar a otro, ¿no? Sí. Aquí está esta persona, ¿no?, que viene a pedirnos un consejo, ¿sí? Me casaré con este hombre, es borracho, parrandero y jugador, ¿no? Entonces, no, pero casándose se compone, ¿sí? Y ahí va y se casa. Bueno, no, hermanos. No, mira, una persona así no te conviene. La Escritura nos dice que el hombre debe proteger a la mujer, y si este cuate te trompea ya desde ahorita, no, pues no, te va a agarrar de costal de entrenamiento, ¿no? Entonces, y hay personas que no entienden, ¿no? No hacen caso del consejo de la palabra de Dios, ¿no? Normalmente en eso nos distinguimos. Si seguimos el consejo de la palabra de Dios y lo obedecemos, ¿la palabra nos hará mal? No, la palabra nos hará bien, ¿sí? Obedecer la palabra de Dios va a hacer que la vida sea feliz siempre y no tengamos ni enfermedades, ni aflicciones, ni pruebas. No, tendremos enfermedades, aflicciones y pruebas, pero si estamos en Cristo y si estamos en la obediencia de la palabra, todo nos ayudará bien. ¿Me explico? Entonces, si te llegó una enfermedad, no la quiero, no la quiero. A ver, te va a llegar esta enfermedad. Es que no la quiero. Y la reprendo y la rechazo y la decreto y me llegó la enfermedad, ¿no? Porque se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso debe suceder en nuestro hogar con nuestros hijos, ¿no? Cuando se tiran al suelo, quiero la paleta, y padre, ahorita te vamos a dar tu paleta, ¿verdad? Pero me sale la vara y le damos 2 o 3 paletazos en el lugar correcto. ¿No me explico? Y va a decir, ay, qué rica estuvo la paleta. Sí. Pues si los dejamos que hagan lo que quieran, nos van a hacer un escándalo en todas partes, ¿no? Entonces, hermanos, a través de la palabra, que es verdadera, autoritativa, inspirada, podemos tener certeza, seguridad, confianza en sus consejos, porque no es el consejo de la persona, es el consejo ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Ante ella no hay rival, ante esta palabra no hay defensa posible. Isaías 55.
no hay defensa posible, no te puedes escapar de la palabra ningún ser humano. O sea, Dios es el creador, Dios es el dador de la vida, Dios es el que da la vida a los seres humanos, no el que mi papá y mi mamá sí, pero a través de ellos Dios te dio la vida. Y tú le tendrás que rendir cuentas a Dios al final, al salir de este mundo. Entonces, no hay defensa posible. Si tú ahora decides o determinas vivir fuera del consejo de la palabra, será lo peor que puedas hacer, ¿no? En la voluntad permisiva de Dios ha dejado este tiempo, ¿no? Desde la entrada del pecado hasta el día que vuelva para juzgar a los seres humanos, ¿no? En ese ínter ha traído la salvación por medio del Evangelio, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Pero no hay rival. Si tú no quieres oír la palabra y según tú vives a gusto así, vendrá el día, ¿no? Cuando lamentarás eternamente no haberte humillado a Dios, cuando lamentarás eternamente no haberte sometido, cuando lamentarás eternamente ser ignorante de la palabra, ser ignorante de la verdad, ser ignorante de la salvación, porque todo eso te llevará a la condenación, te llevará a la destrucción eterna. Porque te llamé y no quisiste oír, porque toqué a tu puerta, porque hablé a tu conciencia y no me hiciste caso. Te predicaron a Cristo, te dieron un folleto y lo tiraste a la basura. ¿Sí? Agarraste tu libro de las vanidades de este mundo y despreciaste. ¿Sí? Te jactas de haber leído 100 años de aburrimiento de García Márquez, ¿no? Y ya lo he leído 3 veces, dicen algunos, sí, y nunca leíste la escritura, ¿no? Perdón por el comentario, pero bueno. Sigo pensando, ¿no? Tienes tiempo de leer N clase de libros, pero no tienes tiempo de leer la escritura, no la conoces, eres ignorante. ¿Cómo vas a usar la Biblia como una espada corta para contestar? ¿Cómo te va a dirigir? ¿Cómo te va a constreñir con sus principios? ¿Cómo te va a llevar a la obediencia de Cristo? Si no te acercas a ella, si no la lees, si no le pides a Dios que te ayude a entenderla. No son nuestros pensamientos, opiniones o experiencias lo que cuenta. Esto es lo que cuenta, ¿no? La palabra de Dios. Si lo que digo, si lo que vivo, si lo que opino, si lo que pienso está conforme a las Escrituras, ¿no? A través de la palabra, pues, que es verdadera, autoritativa, inspirada, podemos tener la certeza y la seguridad y la confianza en los consejos, porque es la palabra de Dios. Dios nunca se equivoca. ¿Y usted? ¿Y nosotros? ¿No? La respuesta es evidente, ¿no? Pero Dios no se equivoca. Ante ella no hay rival ni defensa porque es infalible. Isaías 55:11 que íbamos a citar nos dice ahí, Isaías es considerado, ¿no?, el profeta evangélico, le mencionan algunos, ¿no? Porque él comienza en el capítulo 55, les dice, vengan, dice a todos los sedientos, 55:1, vengan, y los que no tienen dinero, vengan, compren gratis y coman gratis, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿no? Presentando la salvación de esta manera, ¿no? La puedes tener, ¿cómo? ¿Cuánto te costó ser salvado por la gracia? Es gratuita, es gratuita. La salvación que es en Cristo es gratis para todos aquellos necesitados que vengan y toquen en oración, suplicando por la salvación. El que a mí viene, dice, yo no le echaré fuera. Vengan, es gratis, vengan y compren y ganen la gracia, ¿no? No, ha de haber una cláusula pequeña ahí que no nos han dicho, ¿no? El que viene a mí, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Entonces, hablando en ese sentido, sigue diciendo 55:11,
hablando de la palabra que salva, ¿no? La palabra verdadera. Las personas nos preguntan, ¿cómo fue que te metiste en esa religión? ¿Cómo fue que empezaste a adorar a Cristo? ¿Cómo es que ahora estás constreñido por ese libro negro, cómo es posible que tú, una persona salida de la universidad, y ahora me sales con que te sometes a este libro? No, eso es para los debilitados, para los mancos, para los cojos, para los que quieren una muleta, un bastón, los que están desahuciados, a ellos, pero tú eres ya casi el superhombre. Uf, y recontra uf, ahí sí, ¿verdad, hermanos? No, hermanos, todos estamos igual, ¿no? Perdidos en delitos y pecados, ¿no? A la luz de los mandamientos. Y nos es ofrecida gratuitamente la salvación y no queremos venir. Y el apóstol, el profeta Isaías nos dice en el versículo 11 que su palabra que anuncia la salvación gratuita, que cree usted que la palabra es todopoderosa, que la palabra es soberana, que la palabra nunca regresará vacía, que la palabra es como Dios, hace lo que quiere, hace los árboles como quiere, los frutos como quiere, les da el sabor que quiere a las frutas, a las verduras, hace lo que quiere, pone montañas donde Él quiere, pone desiertos, ríos, hace lo que quiere, no le preguntó a nadie. Es soberano. Y dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque es autoritativa, soberana, todopoderosa. ¿Y qué hará? Hará lo que yo quiero, dice Dios, salvará al que quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es soberana. A algunos le cae como patada de mula la palabra, ¿no? Pero a los que han de ser salvos nos humilla para después abrazarnos con su gracia. Nos trae convicción de pecado para después con gentileza darnos un amor, ¿qué, hermanos? Infinito, entregándonos a Cristo, ¿no? Un amor infinito. Dios no da regalos a medias, siempre lo decimos, ¿no? Sí. Te voy a regalar unos 100 millones de dólares. Cuando te puedo dar la vida eterna, ¿no? ¿Cuánto vale la vida eterna? ¿Cuánto vale la eternidad? No se puede calcular su precio, ¿verdad? Es de un valor infinito. No la puedes comprar ni con todo el oro del mundo. Entonces, eso es lo que Dios nos da. Se da a sí mismo y derrama todo su amor en nosotros, redimiéndonos gratuitamente, no a todos los que creemos en su palabra, a todos los que creemos en Cristo. Y la palabra llega. ¿Y cómo es que fuiste salvo? ¿Cómo es que no la rechazaste? No, como dicen los jóvenes ahora, déjame te cuento. A ver, cuéntame. No, pues resulta que sí la rechacé, resulta que sí me opuse, resulta que me puse como gato boca arriba, resulta que la resistí y me fui y me escapé, pero no pude resistirla porque fue más fuerte que yo, me convenció, me humilló, me trajo contrición y me hizo suplicar al cielo, sálvame o perezco. Eso hizo la palabra con una persona soberbia, orgullosa, con una persona egoísta, con el peor de todos los seres humanos. Y nos sacó de la basura, ¿no? Estábamos allí tendidos, gritando con el loco gadareno, y fuimos traídos a la cordura, ¿no? En Hebreos 4:11, la palabra todopoderosa que es soberana, que hace lo que quiere, nos dice esta espada. Hebreos 4:11, el apóstol trae a la memoria a aquellos que no entraron a la tierra prometida por incredulidad. ¿Sí? Y nos dice a nosotros, no se equivoquen ustedes. ¿Sí? No se equivoquen, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
que penetra y discierne hasta partir el alma y el espíritu, no el alma y espíritu, una sola pieza, el hombre interior. Y entra ahí la espada y discierne, no es una palabra viva, dice 4:12, viva. No es una letra muerta de alguno, no es una opinión o un escrito filosófico, es la palabra vivificante de un Dios todopoderoso que da vida al que quiere y que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Estamos en sus manos, somos reos de condenación. ¿Qué puede hacer un reo de condenación? ¿Qué puede hacer un hombre condenado a la destrucción eterna, a la perdición eterna? ¿Qué puede decir? Esta es la maravilla del Evangelio, ¿no? La maravilla del Evangelio es, clama a Dios, pide misericordia. ¿Y qué crees? Hay misericordia para los pecadores, hay misericordia para los que se humillan, hay una salvación eterna y completa, maravillosa para todos aquellos que vienen a Cristo, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? ¿Y de qué tamaño es la salvación? ¿De qué tamaño es el amor que me van a dar? ¿Sí? Para que estés en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para que recibas el honor y la gloria juntamente con Cristo. Tú eres la esposa de Cristo. Tú estás unido con Cristo. Si Cristo es honrado y exaltado, tú serás honrado y exaltado. ¿Por qué? Porque estás unido con Él en la salvación. Es maravilloso, ¿no? Entonces, esta palabra no es la opinión de alguien, ¿no? Es la palabra vivificante de un Dios vivo, ¿no? Es una palabra todopoderosa. Hebreos 11:3 nos dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, de tal manera que entendemos que lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue eso? Por la pura palabra de Dios, dice 11:3. 11:3 de Hebreos nos dice ahí, por la fe entendemos haber sido compuestos o creados los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea, con su palabra Dios crea los cielos y la tierra, las montañas, otra vez las verduras, las frutas, los árboles distintos, cada cosa que tiene nuestro mundo, insectos, reptiles, aves, peces, asombroso todo, ¿no? Entonces, todopoderosa esta palabra, cuando estamos, tengo aquí una nota, ¿no? Porque ahora resulta que hay algunos cuates que dicen que sí creen que hubo un diseñador. Ya van de avance, ¿no? Pero les cuesta trabajo decir que ese diseñador es Dios, y le cuesta trabajo decir a esas personas lo que la propia Escritura nos indica, ¿sí? Que ese diseñador está ligado con la historia y que ha venido a partir la historia en un tiempo que es antes y después de Cristo. Y ha partido la historia para decirnos, vengan, no solo los israelitas han de ser salvos, los gentiles pueden ser salvos viniendo a Cristo. Ha hecho de los dos un solo hombre, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando vimos esa parte aquí en Efesios. Así que ya no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, estando en Cristo somos una misma raza, una humanidad nueva, la cual poblará un mundo recreado, un mundo nuevo. Esto es el cielo, para nunca más caer de ese estado de perfección. Si a usted le cuesta trabajo entender esto, bueno, es lo que Dios ha hecho, y si Dios lo ha hecho así es porque era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Dios permitió la entrada del pecado y luego nos presenta a nosotros, nos trae redimidos, perfeccionados, y nos introduce a un mundo perfecto, ¿no?
Y algunos preguntan siempre, ¿y por qué no hizo Dios así las cosas desde el principio? ¿Y cómo exhibiría Dios cuando escuchamos la palabra gracia, ¿no? ¿Y cómo exhibiría Dios las riquezas infinitas de su gracia si no es salvando a criaturas caídas, las más indignas? Y nos tomó de la basura para ponernos en los lugares celestiales, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para la gloria de qué? De su gracia, dice Pablo, para la gloria de su gracia, de su infinita gracia. No es por ti mismo, es la gracia infinita de Dios la que te ha alcanzado y te ha colocado en un lugar de privilegio. Te sientes feliz y contento porque la realización de los seres humanos está en adorar y servir a Dios eternamente. Cuando eres salvado y traído a esta obra, a esta misión, a esta obediencia, entonces te sientes satisfecho, no te hace falta nada, mientras no llenes ese vacío en tu alma con la persona y la obra de Cristo, entonces morirás vacío y morirás eternamente separado de Dios, ¿no? Se hace necesario entonces que la ira, se hace necesaria la santidad, trae la justicia y la justicia trae la ira. Y de la misma manera que es infinita la gracia para salvar, infinito el amor para traernos a la unión con Cristo, igualmente el castigo y el terror son infinitos, para siempre despreciados, desechados, reprobados eternamente, ¿no? Y cada vez que es predicado el Evangelio, decimos a todos, vengan a Cristo, confíen en Cristo, crean en Cristo, confiesen sus pecados. Es que me da miedo, no sé si me va a recibir, he hecho tantas maldades. Ven a Cristo. Te lo dicen pecadores experimentados en el pecado miserablemente. Demonios disfrazados de hombres, ¿no? Te lo estamos diciendo. Fuimos traídos a la gracia, fuimos traídos a la misericordia, fuimos perdonados. Es maravilloso, ¿no? La palabra todopoderosa que creó los cielos y la tierra es cortante, es eficaz, es penetrante. Dice que es eficaz, hace lo que quiere. No podemos relacionarnos con esta palabra sin tener una reacción específica o de amor o de rechazo. Así sucederá cuando tú predicas el Evangelio y presentas la palabra y dices a los hombres, vengan a Cristo para que Él sea el Rey de sus vidas, para que gobierne y dirija sus vidas. Unos dicen, no quiero, y patalean y rechazan, odian, ¿no? Y algunos de esos que odiábamos y rechazaban son traídos con lazos de amor, es decir, tú vienes, no quiero venir, tú vienes. Y no pudimos resistirnos, la gracia fue mayor que nosotros para traernos a la obediencia, ¿no? Aunque estábamos aferrados a nuestros pecados, el amor de Dios nos trajo con gran misericordia, ¿no? Ante esta palabra que es eficaz y cortante, somos escudriñados. Los seres humanos no podemos escondernos de ella. Cuando los mandamientos son predicados, cuando la verdad es predicada, esta redarguye, esta saca a la luz toda la maldad. Ante esta palabra, todas las intenciones y propósitos quedan descubiertos. Hay personas que nos han dicho cuando estamos predicando el Evangelio, ya no nos digas más, no, ya es suficiente, ya, es que me estás lastimando, porque están saliendo los borbotones de falta, no siempre decimos, no, yo sé lo que hiciste el verano pasado, no, yo sé lo que has hecho en tu vida, yo sé lo que tienes en tu mente, yo sé lo que hay en tu corazón, en tus emociones, en tus intenciones.
sé lo que pensaste, aunque nadie se da cuenta, Dios puede ver el fondo de tu alma, cosas que ni tú mismo te imaginas. La intención de la carne es enemistad contra Dios, es muerte, es destrucción, y eso tenemos en el alma, y Dios nos lo descubre y sale a borbotones. ¿Cómo vamos a decir que no somos pecadores? ¿Cómo vamos a decir que no necesitamos la salvación? Sí la necesitamos, pero somos soberbios y orgullosos y no la queremos pedir. Hasta que Dios nos convence de que sí podemos pedirla. Y nos lleva arrastrándonos para que supliquemos por gracia, para que supliquemos por perdón y misericordia, ¿no? Esta es la historia de los creyentes. Ante la palabra quedan descubiertas todas las cosas, ¿no? Siempre recordamos ese pasaje un poco curioso. Que estaba, no sé cómo estaba Sara ahí atrás de las cortinas, ¿no? Cuando estaba Dios hablando, Cristo preencarnado hablando con Abraham, ¿no? Y Sara ahí atrás de las cortinas, ¿no? ¿Te reíste? No. ¿Te reíste? Antes de que estuviera la sonrisa en su voz, te reíste. Dios conoce todo. Entonces, ante ella todo es descubierto, quedan abiertos las cosas secretas y ocultas del corazón, son reveladas por la palabra, el hombre interior, alma, espíritu, sé lo que hiciste, sé quién eres, nadie te vio, Dios te dice, yo te vi. Yo vi tus pensamientos. ¿Sí? Es que no había sacado la pistola, pero yo sabía tus pensamientos. No traías una pistola, una escuadra tremenda con la que hablaste con esta persona y la mataste, ¿no? Y claro, tu conciencia te dice, se lo merecía, sí. Y la destruiste y mentiste y le despreciaste y le maldijiste. Qué terrible, ¿no? Sé lo que hiciste, sé quién eres. Dios sí te puede decir, ¿no? Vi tus pensamientos, vi tus intenciones. No iba a ser, vi tus intenciones. Dios sabe todo, hermanos. Imagínate, ¿no? Cuando presenta algunos dicen, ¿no? La convicción de pecado a veces llega a ser tan profunda que Dios hace que recordemos las instancias que nosotros no quisiéramos volver a traer, ¿no? Y aún el olor y el sabor del pecado son puestos en nuestros sentidos para que nos acordemos, para que entendamos que Dios sabe hasta el fondo de nuestras intenciones. Todas las cosas están descubiertas delante de la palabra de Dios y no hay cosa oculta delante de sus ojos ante el cual debemos dar cuenta, ¿no? Por eso dice, arrepentidos y convertidos, venid a Cristo todos los pecadores, venid a Cristo para que seáis salvos, de lo contrario tendrás que enfrentar todas esas transgresiones, todas esas maldades y experimentar en tu propia vida, ¿no? La justicia y la ira eterna. Entonces, sus dos filos se refieren, ¿no? Tanto a la ley como al evangelio, ¿no? Por un lado la palabra nos corta, pero por otro lado el evangelio nos cura con la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué hermoso es el evangelio cuando el evangelio nos dice, hay un sustituto de los pecadores, hay salvación para los que vengan a Cristo. Cristo se encarnó siendo Dios, tomó una naturaleza humana, vivió en este mundo, vivió una vida justa, obtuvo una justicia, ¿sí? Y luego subió a la cruz y recibió la ira por los pecados que Él no hizo, para agotar los pecados de todos los que creemos en Él. Y de esta manera nosotros podemos ser salvos por la obra de otro. ¿Sí? Si tú hubieras transgredido 100 veces en tu vida y hubieras matado a una persona
y dice, no, ya me salvé, el hermano ya la está poniendo bien fácil, no he matado a nadie, ¿no? Sí, pero 100 veces en tu existencia, ¿no? Donde tú has mostrado, ¿no? Ira y enojo contra otra persona. Porque dice que cuando tú te llenas de ira contra otra persona, ¿qué dice? Ya lo mataste. No literalmente, sino eso es lo que hay en los sentimientos de una persona cuando mata a otro. Hay odio y tú eres culpable de odio. Es que yo no he robado, pero has codiciado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Tú crees que pudieras decir que tienes 365 veces que has codiciado solamente en el año pasado? ¿Tú crees que sea suficiente para describir tu codicia? Y yo te puedo decir, yo sé que no es suficiente. Porque a veces codiciamos una, otra, ¿sí? En un minuto. Y el que transgrede uno solo de los mandamientos, transgrede toda la ley. Entonces lo multiplicas por 10 y luego todas tus cosas y se hace millones, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Que los pecados de Israel se juntaron, dijo Esdras, ¿no? Y se juntaron como montañas sobre montañas de pecados. La condición nuestra. Y el Evangelio dice, hay un sustituto, hay un salvador de los pecadores. ¿Quieres venir? Ven, te lo ordeno que vengas. Te mando que vengas a Cristo. No, es que me quiere matar. Te va a matar la condenación si no vienes a Cristo, ¿verdad? Entonces, por medio de sus dos aristas, ¿no? La ley te rasguña, te hiere, te mata, penetra, abre el corazón, saca los secretos, saca a la luz todo, y después viene la sangre de Cristo que sana todas las heridas, ¿no? Entonces, es el medio por el cual, ¿no? Esta palabra de doble filo, una espada de doble filo, es el medio por el cual Dios decidió darse a conocer para salvar a sus escogidos y también para cerrar los expedientes de condenación de muchos otros. Es la espada del Espíritu porque Él inspiró esta palabra, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 15 y 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. Es la espada del Espíritu porque el Espíritu la inspiró, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 y segunda de Pedro 1, 20 y 21, ¿no? Nos indican esto, ¿no? Los hombres fueron usados por Dios para que escribieran la palabra. Dios les inspiró y les guió para escribir cada detalle, ¿sí?, de la palabra, para escribir la historia de la redención en forma detallada. Así como Dios controló en su gobierno providencial cada detalle de los acontecimientos de la redención efectuada por Cristo, de la misma manera controló la mente de los autores inspirados para escribir cada una de las palabras que están aquí anotadas. Cuando te profundizas un poco en el estudio de ella, te das cuenta. ¿Por qué no usó esta palabra? Usó otra. Y es la palabra idónea la que está ahí. No fue la inteligencia de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Es el Espíritu Santo que les inspiró. Por eso es la espada del Espíritu, ¿no? Porque Él la inspiró. Es la espada del Espíritu, porque por medio del Espíritu es que somos capacitados para entender esta verdad.
Esta verdad no es de razonamiento humano, no es de entendimiento humano, no es de inteligencia humana. Los más inteligentes desprecian esta palabra. Es la espada del Espíritu, porque solamente por medio del Espíritu podemos entenderla, ¿no? Primera de Corintios 2, 11 al 16. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura, porque han de ser entendidas ¿cómo? Espiritualmente. Y nosotros no tenemos la capacidad para entenderlas hasta que somos iluminados, hasta que se nos da entendimiento. Así como, por ejemplo, yo puedo decir, me voy a conocer con esta persona, ¿no? La persona, ¿qué te va a decir? Te va a decir lo que la persona quiere acerca de sí mismo, de sí misma, y se va a revelar en la cantidad que la persona considere prudente revelarse a su propia personalidad, ¿no? Y la persona que se revela controla, si le digo esto, nunca he pasado por ahí. Y ya he pasado como 80 veces, ¿no? Entonces, jamás he hecho, nunca he dicho mentira, ¿no? Y cómo le crece la nariz así como a cierto hermano, ¿no? Entonces, y queremos ocultar ciertas partes, ¿no? de nuestra personalidad. La espada del Espíritu nos ilumina para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Tú puedes leer la Biblia. Hay personas que nos han dicho, yo ya la he leído, pero no son iluminados por el Espíritu Santo de Dios y no entienden, ¿no? Siguen viviendo igual. Hemos hablado con muchas personas que estaban en el asunto ese de la renovación carismática, ¿no? ¿Qué usan en la renovación carismática? La Biblia. Y platicas con ellos, no, ya leí esto, ya leí aquello. No entienden. ¿Por qué no entienden? Porque no han sido iluminados para entender. ¿Quién da esa iluminación? El Espíritu Santo de Dios, que la inspiró. Es el mismo que ilumina para que nosotros comprendamos, ¿no? Segunda de Corintios 4, 6. El Espíritu Santo nos ilumina. Y hasta que Él no ilumine, no podemos entender, aunque la leamos toda completita, ¿no? Mientras no recibamos regeneración y mientras no recibamos iluminación, no podemos entender nada. Nos parecerá locura y sin entenderla no podremos ver su reino, no podemos entrar en su reino, ¿no? Vamos a apurarnos. Es llamada la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien la hace eficaz, ¿no? Juan 16, 7 y 8 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, no es por razonamiento que nosotros llegamos a la convicción de pecado. No es por razonamiento que nosotros llegamos a la comprensión de la gracia y a la súplica en oración por la salvación. Es por la obra del Espíritu Santo. La ley en las manos del Espíritu Santo te trae convicción de pecado. Y entonces así es eficaz y poderosa la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo acompaña la palabra con su poder. ¿Para qué? Como leímos en Isaías, para que la palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. Si el mensaje escuchado te va a hacer que tú te resistas, te enojes contra el predicador, contra los hermanos, contra la persona que te invitó a venir a escuchar, malas noticias, ¿no? Porque la palabra se te está haciendo adversaria. ¿Ya lo escuchamos? La palabra es todopoderosa. No podemos enemistarnos contra ella. Si tú te enemistas contra ella, te enemistas contra Dios. Esta palabra es usada por el Espíritu Santo para traernos convicción, para traernos salvación, para obrar santificación, para salvar. Es poderosa. La pura letra, segunda de Corintios 3:6, la pura letra solamente
sirve para matar, ¿no? Es lo que dice, ¿no? La letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, es la palabra en las manos del Espíritu Santo la que nos trae convicción, la que nos trae salvación, la que obra santificación, la que obra crecimiento espiritual. Es la palabra en las manos del Espíritu Santo. Entonces, esta es la valiosísima arma, ¿no? La palabra de Dios, la espada que el Señor nos ha dado para defendernos y atacar al enemigo, para resistirle firmes en la fe y para vencerlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. A esto se refirió Pablo, 2 de Corintios 10, 4 y 5. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es su palabra. Poderosas en Dios, ¿no? No es la coerción del hombre ni la persuasión humana, sino el Espíritu Santo quien hace eficaz la palabra, ¿no? Muchas personas creen que no es posible vivir en este mundo creyendo, tan solo creyendo y siendo guiados por la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo demostró ¿qué cosa? Lo contrario. Jesucristo se ha convertido, como dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe. O sea, este es el remedio, aquí está. Se los voy a dar a ustedes para que lo prueben y vamos a ver si funciona. No. Cristo tomó el remedio, planteándolo de esta manera, y caminó y vivió en este mundo y demostró. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿funciona el remedio? Algunos tenemos ya 25, 20, 15, 30, 40 años caminando en el Evangelio. ¿Funciona el remedio? Funciona. Estamos llenos de esperanza, estamos llenos de anhelos celestiales, estamos llenos de deseos por el progreso y el avance del reino de Dios. Nos llenamos de gozo y de alegría viendo la gracia salvando a otros pecadores. Nos llenamos de gozo y de alegría viendo a los niños, a los jóvenes, a los mayores que vienen y quieren obedecer y quieren trabajar y quieren servir. ¿Quién los persuadió? ¿Quién los empujó? ¿Quién los forzó a hacer estas cosas? Es Dios, es el Espíritu Santo de Dios impulsándoles. Bendecimos a Dios, ¿no? Por estas cosas que Él hace. Es factible vivir. Y cuando uno se pregunta cómo una persona es persuadida y convencida de seguir a Cristo para estar dispuesto a morir por Él, ¿qué contestamos? Es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Capacitando a los mártires para morir como tales. No se preocupe, algunos pensamos, todos pensamos, no, si a mí me pusieran como un mártir, yo me pondría a llorar allí mismo, no, si me hubieran echado al Coliseo Romano, híjole, no saldría, no me aferraría ahí a lo que sea. ¿Quién les dio el valor para morir así, de esa manera? El Espíritu Santo de Dios. Nuestra causa lo vale, hermanos. Entonces, es por medio de su palabra que cada piedra viva de este edificio que es su iglesia ha sido añadido y así seguirá añadiéndolo. El enemigo ha tratado de destruir la certeza y la confianza en la palabra de Dios, ¿no? Diciendo que es de autoría humana, pero la Biblia nos dice, ¿no? El caballo blanco del Evangelio, ahí en Apocalipsis 6, ¿no? El caballo blanco del Evangelio salió cabalgando, salió venciendo y para vencer. Este es el Evangelio. Siempre triunfará, siempre ganará, siempre hará lo que quiere, porque es soberano, porque es poderoso, porque es salvador, porque es eficaz. Es la palabra de Cristo, segura y firme. Estamos llenos de alegría de que el Señor haya tenido misericordia de nosotros y esperamos con alegría que otros sean traídos a la gracia, ¿no? Que otros sean traídos al redil, a la obediencia, ¿no? A través de la predicación de su palabra. El enemigo usará sus estrategias de siempre, ¿no? Torcerá la palabra,
No, no, ¿cómo crees que se va a cumplir? ¿Cómo crees? Tu caso está perdido, tú eres una persona perdida, ya no te compones, tú eres así para siempre. El poder de la palabra transforma. El poder de la palabra sana el alma, la sangre de Cristo tiene poder, la obra de Cristo en la cruz tiene un poder irresistible. Y el diablo siempre dirá, con que Dios te ha dicho eso, con que te dijo que portándote bien y siendo obediente a la palabra vas a heredar. No, yo te voy a llevar a la destrucción, yo te voy a llevar al martirio, te voy a echar al Coliseo Romano, te voy a ahogar, cuando todas estas cosas pasaron en la historia, ¿no? Ahora es más sencillo aparentemente caminar, porque todo se ha convertido en una feria de vanidad, ¿no? Y en la feria de la vanidad matan a los creyentes, ¿no? En la feria de la vanidad atraen a los creyentes a través de la corriente de este mundo. Y muchos son los que han caído en ese error, ¿no? Al principio el enemigo trató de ocultar la Biblia, ¿no? Hasta que llegamos al tiempo de la Reforma. En ese sentido nos sirvió mucho la Reforma. Dios usó la Reforma protestante, ¿no? La Reforma dentro de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que la Biblia se acercara, porque toda la vida era un tiempo de oscurantismo. Nadie conocía la Escritura salvo la religión, y la religión la prohibió, ¿no? El catolicismo prohibió la lectura de la Biblia porque tú eres un inútil que no la puede interpretar. Eso pensaban de nosotros, ¿no? Y cuando la leímos, nuestros ojos se comenzaron a abrir y Dios obró, ¿no? Trajo gran bendición el hecho de que la escritura fuera dada al populacho, ¿no? Esos somos nosotros. Para la curia romana eso éramos, ¿no? Por lo tanto, ustedes no saben interpretar, solo ellos. Y vean cómo han interpretado, ¿no? Están llegando cada vez más al colmo de su pecado, ¿no? Será su destrucción, ¿no? Entonces, terminamos, hermanos. No podemos ser hábiles en el uso de la palabra de Dios si no la estudiamos, si no la leemos. ¿Sí? Siempre preguntamos, ¿no? ¿Ya leyó usted completa la Biblia? Ya casi voy a terminar, ¿no? Pues qué mal, ¿no? Con los 40 años que tiene como creyente y todavía no termina de darle una vuelta. Algunos hermanos nos dicen, ¿no? Con gran gusto, con gran gozo. Yo le doy cuando menos 2 o 3 vueltas al año. ¿Cómo? Ay, caray. Y cuando les preguntas algo, ¿qué sacan? Sacan la rema. Así dice, acá dice, en esta parte dice esto. ¿Me explico? Nada puede sustituir el estudio personal de la Biblia, ninguna cosa. No, oye, que eso aquí, que los testigos de Jehová, háblenle al hermano David que nos dio una clase sobre los testigos de Jehová, háblenle al hermano Edgar que ese sí sabe. Hermanos, usted debe de saber, cada creyente debe de saber, cada creyente debe estudiar. No nada más los que predican, no nada más los que enseñan. Cada hermano tiene que entender y saber y defender y usar la palabra como una espada corta, ¿no? Para contestarse y para contestarle a los demás, ¿no? Ok, entonces no hay ningún sustituto. Te doy mi ficha, ¿no? Y entras al examen por mí. Así ya ve que en algunas universidades se podía hacer eso, no sé cómo no los descubrían, pero más de 10 personas me han platicado que así pasaron sus exámenes, ¿no? Bueno, entonces, si somos atacados, confrontados y avergonzados porque no sabemos responder, ¿de quién será la culpa? Por no leer, por no estudiar. Somos llamados hoy a bendecir y agradecer a Dios por su maravillosa palabra. Un tesoro para cada uno de nosotros. Más valiosa ciertamente que el oro, ¿no? Y que oro muy afinado.
Como el soldado romano, nuestra victoria en el andar cristiano dependerá de un uso correcto y sabio de la espada de la palabra de Dios, ¿no? Para respondernos a nosotros mismos y para responder a otros, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos, Padre, por el gran privilegio que tenemos de poder tener una Biblia en nuestras manos. Ayúdanos a ser más esforzados, ayúdanos a ser más diligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que tengamos más instrucción, más habilidad, más destreza para manejar esta palabra. Ayuda a nuestra mente, Padre, iluminándola y dándole la capacidad para retener, para memorizar, para usar siempre esta maravillosa palabra que es lámpara y luz a nuestro camino, Señor. Te bendecimos por ella, te damos las gracias, Señor. Es un faro de luz para nuestras vidas. Nos ha dado el consejo, los principios, las normas. Nos ha traído la salvación y está trabajando en nuestras vidas en el proceso de nuestra santificación. Te bendecimos por ello y te pedimos, Padre, que te glorifiques salvando y que te glorifiques santificando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.